Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, es muy bueno que nos encontremos aquí, en este ambiente de fe, donde no vamos a hablar ni a favor ni en contra de ninguna religión, pero vamos a hablar de algo que usted necesita oír. Nos hemos consagrado y Dios puso en nuestro corazón y estamos estudiando un tema muy fuerte que seguiremos viéndolo en un momento, veremos lo que ya estudiamos. Y crea, Dios hoy tiene algo importante para hacer en su vida. Estamos en este estudio donde vamos a comenzar en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es fuerte, es un estudio para detenerse, examinar, usted despertar en la vida, porque lo que Dios hizo por nosotros es muy grande. Pero a veces hay personas que no le dan valor y esas personas caen. Y el enemigo hace con ellas cosas tan tristes y Dios no quiere eso. Vea cómo el Espíritu Santo usó a Pedro para hablar sobre nuestra posición hoy. Para nosotros que ya somos de Jesús, quien todavía no lo es, necesita aceptar para poder serlo. Dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces dice aquí que nosotros somos el linaje escogido. Dios habló de eso antes de crear todas las cosas, que quienes aceptaran su plan serían de Él para siempre, que somos nosotros. Después que aceptamos al Señor Jesús, pasamos a pertenecer a Jesús. Pero lo bueno es que también Jesús nos pertenece a nosotros. El día en que Dios bautiza a alguien con el Espíritu Santo, Él nunca más saca el Espíritu Santo de esa persona. A menos que la persona no lo quiera, se recuse, está loca para asumir esa posición. Por eso nosotros somos de Dios e iremos para Él y Él es nuestro. Y nosotros somos el linaje escogido que nunca será cancelada. No existe la mínima posibilidad de que el enemigo la anule o que Dios la cancele. Nosotros somos de Dios el linaje escogido. Y también dice que nosotros somos el real sacerdocio. El real sacerdocio antes de morir Jesús. El sacerdote era un hombre llamado para el ministerio y era levantado como sumo sacerdote. Y una vez por año él entraba en el Santo de los Santos y allí hacía los pedidos a favor de los pecados del pueblo y los pecados eran cubiertos. La situación era tan seria que él tenía una soga atada a la cintura porque si entraba en pecado sería fulminado y quien entrase para retirar el cuerpo sería fulminado. Por eso si pasaba mucho tiempo y la soga no se movía y no salía, tiraban para sacar el cuerpo de allí. Cuando murió Jesús, el velo que estaba frente a la puerta del Santo de los Santos se rasgó en dos, de arriba abajo, como si una mano lo hubiera cortado, indicando que el acceso estaba libre. ¿Quién acepta a Jesús? Apocalipsis 5:10 dice: nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes. El real sacerdocio. Cualquier cristiano, cualquier persona que aceptó a Jesús, no hay diferencia entre nosotros, somos todos iguales. Él o ella pueden decir: Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo vengo ante ti, porque entró en el Santo de los Santos, en el verdadero, porque aquel era símbolo del verdadero. Y ella está ante Dios y coloca allí sus pleitos, lo que ella cree, hace sus pedidos y puede salir de allí con poder y determinar la salida del mal.
Miren qué grande posición. Aparte de ser el real sacerdocio, somos la nación santa. Quiere decir que fuimos santificados por la sangre de Jesús. Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nosotros estamos en condiciones de decir que somos un pueblo santificado, nación santa. Estamos cubiertos por la sangre de Jesús. Esa sangre está en nuestra vida y aparte de eso, pueblo adquirido por Dios, comprado con valor que no fue ni plata ni oro, sino la sangre de Jesús. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes, los poderes, las capacidades de Dios son anunciadas a través de nosotros. ¿Usted qué ha hecho? Solo viene a la iglesia, solo escucha y no hace nada más, no asume una posición, continúa oprimido por todo tipo de tentaciones, sufriendo, endeudado, sin realizarse en la vida pasa y usted está ahí sin asumir una posición con Dios. Es necesario despertar y asumirla. Hay quienes tampoco asumen una posición con Dios, sino con la que el diablo desea. Y eso es triste. Isaías capítulo 1 es parte del mensaje. Es como lo que vimos, es algo fuerte lo que vamos a ver ahora, muy fuerte. Aparte de los que ya vimos, tenemos hechos nuevos. Versículo 21. Isaías está entre el libro de Cantares de Salomón y Jeremías. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías. Dice así, versículo 21, capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera tú, la ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora la habitan los homicidas. Esto sí que es muy serio, hermanos. Nosotros somos la nación santa, pero ¿quién cae en pecado? La ciudad fiel se convierte en ramera. ¿Cómo te has convertido en ramera la ciudad fiel? Entonces deja de ser esa persona reservada por Dios que tiene la presencia de Dios. La presencia de Dios desapareció. Lamentablemente hay gente que se deja llevar por eso. Y el espíritu del error pasa a habitar en esa vida. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad. La persona que nace de nuevo, en su espíritu no hay defecto. Dios no la mejora, no la transforma, no arregla el espíritu, Él recrea en Cristo Jesús. Cualquiera de nosotros que nacimos de nuevo es alguien lleno de rectitud, completa. No hay un mínimo de error en ella. La mente puede no estar entrenada todavía, las emociones pueden estar dirigiéndola, el corazón puede estar mandándola aquí o allá, pero la verdadera persona, esta fue creada perfecta delante de Dios, llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad de Dios habita en nosotros. Nosotros somos la equidad de Dios. Cuidado cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios ora. Si usted está en falta, arréglese con esa persona, porque si ella va ante Dios en un juicio serio y usted está del lado errado, puede pagar una cuenta muy cara. ¿Y qué más? Pero ahora la habitan los homicidas. Los espíritus que llevan a la persona a los vicios del cigarrillo, la bebida, los tóxicos, para la prostitución y todos sus dominios, al homosexualismo, lesbianismo, adulterio, fornicación, deshonestidad, son espíritus malignos. Y Jesús dijo que no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él es homicida desde el principio. Entonces la persona no entiende que esas cosas que momentáneamente le dan placer son entes malignos que si la persona no se arregla y la saca para afuera, matarán a esa persona. Hermanos, ellos no están jugando. Si usted está desviado, está desviada, abra los ojos, porque usted era justicia, ahora la habitan los homicidas. Siguiente versículo, esto ya lo vimos, miren qué serio es esto. Tu plata se ha convertido en escorias. Aquella riqueza espiritual, todo aquí es espiritual.
Usted que recibió una nueva unción, usted recibió el perdón de los pecados, dones de Dios. El proceso de la recreación lo hizo una persona sin ningún defecto, no tiene ninguna falta, pero esa riqueza se ha convertido en escorias. No durará mucho tiempo. Si usted no se arrepiente, en poco tiempo usted está hablando como los perdidos, viviendo como ellos, e irá para donde irán los perdidos. Tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. ¿Qué vino es ese? Simboliza la sangre de Jesús. Dios nos lavó con la sangre de Jesús y Él estaba en usted. Por causa de los errores, esa sangre se fue diluyendo con agua. Ya no tiene más eficacia en su vida para limpiarlo y perdonarlo. Los homicidas están actuando libremente y están casi terminando su obra. Busque ahora a Dios. Dios, necesito que me perdones. Estoy loco. Me dejé llevar por tentaciones, por pensamientos, y el enemigo es astuto, es experto. Él crea un enredo, parece un libro de novela de las mejores hechas del mundo, de donde usted encuentra placer en aquello que antes lo condenaba. Usted encuentra justificativos para sus errores, donde todo el mundo puede errar menos usted porque Dios lo sabe, porque usted se cree especial. Todo eso es un golpe donde usted está cayendo al abismo. Abra sus ojos. El vino está mezclado con agua, se volvió agua, se mezcló. Ya no tiene más aquella eficacia. Usted ya no tiene la fuerza que usted tenía antes de orar, de reprender y decir no y conseguir la bendición. Doctor Suárez, estoy esperando que Dios haga eso. El camino es volver al primer amor y decirle a Dios: Dios, erré totalmente, yo salí de tu plan, yo estoy totalmente engañado. Y la palabra de Dios dice más: tus gobernantes son rebeldes. Aquellos atributos que usted tenía, de ser alguien pleno, alguien santo, alguien que respetaba, alguien que no deseaba lo del prójimo, alguien libre e incontaminado, esos espíritus se han tornado rebeldes y ya no obedecen más. Ellos mismos hacen que usted sienta cosas erradas. Y cómplices de ladrones. Es muy fuerte, ¿verdad? Él viene sino para hurtar, matar y destruir. Cómplices de ladrones. Y ellos hacen fiesta en su vida. Todos aman el soborno. Es un guiño de ojo, una película inmoral, un pensamiento. A la hora que necesito inspiración, usted va, entra en lo maligno y después: Dios, yo no quería. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. Ellos tenían aquella virtud de Dios. Usted se estaba levantando a su familia, levantándose a sí mismo, levantando a los suyos, y ahora esos atributos corren atrás ¿de qué? De dinero. Todos aman el soborno y van tras las recompensas, van detrás de cualquier ganancia. No hacen justicia al huérfano. Su espíritu está huérfano, está sin nada y sin nadie para ayudarlo. Ellos no lo ayudan. Y al contrario, ahora está en una situación difícil. Ni llega a ellos la causa de la viuda, la necesidad de la iglesia, del pueblo de Dios. Mire, la vida de esta persona está totalmente trastornada. ¿Y qué estaba diciendo? Vuelva corriendo hoy, ahora. Dios, yo soy esa persona. Quiero salir de aquí como una nueva criatura y Dios le dará esa oportunidad. ¿Amén? Palabra muy seria. Vamos a la novela de la vida real. Comencé de los 12 para los 13 años con mi adicción. Primero conocí la marihuana y cerca de los 14 para los 15 años conocí a ella. Estuvimos de novio hasta los 17 años, 18 años, y fue cuando decidimos salir de la casa de nuestros padres para vivir juntos. En ese periodo, cuando nos fuimos a vivir juntos, conseguí un trabajo, pero no dejaba la práctica del robo, tampoco de la adicción. Igual seguía en el robo, de la adicción continuaba. Hasta que llegó un momento en que me detuvieron. Estuve un año en la cárcel. Me acuerdo que fue muy difícil para mí, ¿sí?
Fue la época que más sufrimos realmente cuando él estuvo detenido, mi hija y yo, porque durante todo ese tiempo yo tenía que tramitar sus papeles, también llevarle las cosas para él allá adentro, sí. Salí después de un tiempo que salí de la cárcel, estuve dos o 3 meses, después volví y seguí haciendo lo mismo. De los 2 a los 13 años conocí y aprendí eso de robar coches. Y cuando uno hace eso ya existe una lista y ya sabe quién lo va a comprar, ¿sí? Y después de los 21 años, después que me casé, fue cuando comencé a hundirme más. Adilson no lograba largar las drogas y eso afectó su matrimonio. Teníamos muchas peleas porque me quedaba fuera de la casa. Llegaba alcoholizado, borracho, drogado, ¿sí? Llegó a estar unos 4 días afuera de la casa. Unos 4 días, jueves, viernes, sábado, domingo, de una vez, sí, en las drogas. Se quedaba en el desorden, en las fiestas. Y ella se desesperaba, llegaba llorando a casa, desesperado así. ¿Cómo quieres que me quede con un hombre como este? A veces la agredía. Ella creía que ya no tenía solución. Fue cuando empezaron las agresiones, sí. Las agresiones físicas. Llegué hasta el punto de llevarme las cosas de casa por causa de la dependencia. Comencé en el vicio y ese vicio, cuando se depende del crack, lo deja uno de tal manera que cuando uno consume, cuando más consume, más quiere. Lourdes conoció el ministerio de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. En ese tiempo, ella oró por la liberación de su marido y por la restauración de su matrimonio. Y fue a través de mi hermana, sí. Ella me llevaba la palabra siempre, diciendo que Jesús era la única salida para mí por tantos sufrimientos, sí, que tenía. Ya no sentía alegría, solo vivía enferma y enferma. Yo le decía que pusiera a su marido en el altar de Dios y allí se lo dejara. Y habían personas que se le acercaban y le decían que habían visto a su marido allá en la esquina. Ella decía, ese no es mi marido está en el altar del Señor. Y Dios honró su palabra, Dios honró su fe, sí, porque ahí fue eso lo que provocó el milagro. Y llegué y noté en ella una diferencia. Una diferencia después que comenzó en el Evangelio. Y fue luego que me llevó a hacer un propósito y tener un propósito con Dios. Yo orando, después que se me quitó el efecto del alcohol y de las drogas, oré y le dije, Dios, quiero sentirte verdaderamente. Pero antes quiero proponerte algo, quiero que me liberes de los vicios, porque en la clínica incluso hablaron de internación, de ir a un psiquiatra, a una casa de recuperación. Y por eso me puse a hablar con Dios. Le dije, mira, Señor, ¿quieres que te sirva verdaderamente? No tengo que llegar a pasar por un psicólogo, por una casa de recuperación. Porque en la Biblia dice que tú eres el Dios de Isaac, Abraham y Jacob. Tú liberas, tú curas, tú restauras la vida, restauras el casamiento. ¿Cómo no podrías quitarme el vicio? Y viendo esos testimonios que pasan en la televisión, sí, en esa novela que llaman la novela de la vida real, que tú has liberado a tanta gente de la adicción, ¿por qué no podrías liberarme? Después que escuchó la palabra de Dios, Adilson comenzó una nueva historia. Gracias a Dios por la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Después de ese día, nunca más tomé, nunca más fui adicto, nunca más fui a las fiestas ni discotecas. No le debo nada más a la sociedad. Pagué mi condena con 1 año en la cárcel y los 3 después pagué en la calle. Y no debo más nada. Así que mi nombre, por la honra y la gloria del Señor Jesús, está limpio. Hoy, para el honor y la gloria del Señor Jesucristo, la vida entre los dos está maravillosa. No hay más peleas, no hay más discordias, no hay más adicción, ya no hay nada malo. Hoy, para la gloria del Señor Jesús, soy feliz, muy feliz. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Ahora vamos a la primera pregunta. Doctor, dice la Biblia que es bueno que los hermanos vivan en unión. ¿Y por qué actualmente las iglesias, una pretende ser superior a la otra? Hasta es feo hablar de eso porque yo no entiendo eso de que cómo es que entra en conflicto, uno quiere derribar al otro. Dios me perdone por eso, no voy a entrar en esa discusión. Demos el ejemplo, amémonos los unos a los otros y oremos por todos para que se tenga juicio y así el reino de Dios pueda continuar creciendo y no los deseos de los hombres, y sí el reino de Dios. Segunda pregunta. Si Dios es tan justo, ¿por qué muchos de sus hijos que no han cometido errores fueron detenidos y traicionados y siguen detrás de las rejas?
Espero que sea solo una curiosidad y no que usted está juzgando a la justicia de Dios, porque ¿quién es el hombre para juzgar a la justicia de Dios? Yo soy un siervo de Dios. Y podría ser acusado de alguna cosa, ir a la cárcel. Sí podría, José de Egipto lo fue. Crearon una situación, la esposa de Potifar la creó, y él fue a parar a la cárcel. Pero hasta dentro de la cárcel Dios lo hizo crecer, y fue necesario. Y al salir de la cárcel, salió siendo el primer ministro de Egipto, un hombre según el faraón, sustentador de la vida. En ese punto, él era como Jesús, sustentador de la vida. Y cuando fueron sus hermanos, él los trató benignamente, llevó a sus padres. Había una gran hambruna, y por él millares de personas no murieron en esa época. Pero fue necesario. El caso de José de Egipto lo fue. Entonces, si sucede con usted, no juzgue a la justicia de Dios. Mire hacia adelante y vea lo que Dios está haciendo. Y Dios le mostrará el por qué sucedieron esas cosas. Déjeme orar por quien está en casa ahora, Padre. Oro por estas personas, algunas, Dios mío, con una gran dificultad financiera, otras, Padre, con problemas conyugales fuertes, con hijos adictos en la prostitución, en los robos, Dios mío, presos en la cárcel, algunos para ser llevados presos. Dios, ahora te estoy pidiendo ayuda por las muchas personas que con muchos problemas, con los hijos deficientes y el demonio tentándolos. Pero sabemos que si tiras esa tentación, podrán resolverlos, amarán, te buscarán a ti. Señor, si tú no curas más paralíticos es porque no se está haciendo. Como en el pasado no se hizo. Señor, tú solamente curaste a Naamán el sirio. Dios, porque no hubo otro leproso que te buscó. También solo pudiste sustentar a la viuda de Sarepta de Sidón. Porque no hubo otras viudas en Israel que muriéndose de hambre no te buscaron como deberían. Y hoy es lo mismo, Padre. Hay personas con SIDA, cáncer, hay personas con enfermedades incurables porque no te están buscando. Hogares que no tienen solución porque no colocan al marido o a la esposa en tu altar. Dios mío, ahora estamos colocándolos y no vamos a retirarlos. Voy a usar tu autoridad. En el nombre del Señor Jesús, te prohíbo, demonio, de tocar esta vida y digo, espíritu del error, sal de esta vida ahora, desaparece totalmente porque tu obra está deshecha. Yo hablo como la justicia de Dios en el nombre del Señor Jesús. Y usted dice conmigo, amén, Señor. No volveré, no volveré.